Les damos la bienvenida a la 15ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo. Psicología desde el Sur. Un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia. Organizada por los programas y Departamento de Psicología de las universidades CESMAC, Mariana y Nariño. Y también por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Agradecemos a Telepasto por esta transmisión. Para esta 11ª sesión iniciaremos con el himno nacional de la República de Colombia y posteriormente con el himno de la Universidad CESMAC. Bienvenidos. Principio dio ciencia y servicio, una antorcha
perdón. Por escudo dos toros preciosos, rojo, blanco y azul por pendón. Enviamos un saludo fraterno a docentes, estudiantes y egresados de los distintos programas de psicología a nivel nacional que en este momento nos acompañan. Para el día de hoy presentamos a las doctoras Viviana Catalina Cano Arango, Ana Milena Gaviria Gómez y Luisa Fernanda Duque Monsalve, ponentes nacionales de las Universidades Autónoma Latinoamericana y San Buenaventura de la ciudad de Medellín. Viviana Catalina Cano Arango es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en mediación en Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, maestranda en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el artículo Acoso sexual en entornos virtuales, casos de estudiantes universitarios en Medellín, y los capítulos del libro Violencias huérfanas, vacíos jurídicos de la violencia de pareja, del texto Género y Derechos Humanos, por la salud y una vida libre de violencias. Migración en la ciudad de Medellín, aproximación a un diagnóstico de análisis en derechos, del libro Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano. Pertenece a las líneas de investigación Derechos Humanos, Violencia de Género y Migración. En la actualidad participa en el proyecto de investigación Fundamentos jurídicos y psicosociales para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de violencias sexuales y violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Ana Milena Gaviria Gómez es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en terapia cognitiva de la Universidad San Buenaventura, magíster en epidemiología de la Universidad CES. Doctora en Salud Mental, Genética y Ambiente por la Universidad Rovira Virgili, Tarragona, España. Es profesora titular de la Universidad San Buenaventura y la Fundación Universitaria María Cano, actualmente reconocida como investigadora senior por Miniciencias. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los artículos Relación entre funcionamiento cognitivo y el perfil sintomático con la calidad de vida de pacientes con trastorno del espectro de esquizofrenia. Diferencias en el rendimiento en la memoria de trabajo entre hombres y mujeres mayores de 49 años en Medellín, Antioquia. Propiedades psicométricas de la adaptación para Colombia del inventario de experiencias traumáticas en la infancia, ETI-SR-COL. Pertenece a las líneas de investigación Trauma, Neurocognición y Psicopatología, Epidemiología de la Psicosis y Salud Comportamental. Actualmente participa en los proyectos de investigación Fundamentos jurídicos y psicosociales para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Universidad San Buenaventura, Medellín. Experiencias traumáticas en la infancia relacionadas con el deterioro cognitivo leve en la vejez. Análisis de la relación entre los eventos adversos en la infancia y los síntomas neuropsiquiátricos y el desempeño neurocognitivo en población adulta. Currículum: Luisa Fernanda Duque Monsalve. Es psicóloga de la Universidad San Buenaventura de Medellín, magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabaja en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Entre sus últimas publicaciones se encuentran el capítulo del libro Acoso sexual en entornos virtuales, casos de estudiantes universitarios en Medellín, del texto Género y Derechos Humanos, por la salud y una vida libre de violencias, y los artículos La juventud universitaria y su participación política, pesquisa latinoamericana sobre los sentimientos políticos, transformación de subjetividades políticas juveniles a través de un proceso formativo. Pertenece a las líneas de investigación Violencia de Género, Movimientos Sociales y Participación Política, Psicología Social. En la actualidad participa en el proyecto de investigación Fundamentos jurídicos y psicosociales para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de violencias sexuales y violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Universidad San Buenaventura de Medellín.
Para esta ocasión nos presentan la ponencia Prácticas de acoso sexual en contextos universitarios de Medellín. Les informamos que las docentes nos estarán acompañando a partir de las 10 de la mañana para dar respuesta a preguntas e inquietudes que ustedes formulen desde la caja de comentarios. Esperamos contar con su valiosa participación y le damos la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy. Buenos días. La ponencia que expondremos en la cátedra de hoy la hemos titulado Prácticas de acoso sexual en contextos universitarios de Medellín, análisis de la prevalencia y la percepción del acoso sexual entre estudiantes hombres y mujeres. Sea lo primero señalar que los resultados que vamos a presentar dentro de la ponencia del día de hoy surgen de la investigación que lleva hace más de 2 años titulada Fundamentos Jurídicos y Psicosociales para una política de prevención, sanción y erradicación de violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Universidad San Buenaventura, sede Medellín. Ahora bien, es importante señalar que para formular una política adecuada de prevención, atención y erradicación de violencias basadas en género, era necesario partir de un diagnóstico que diera cuenta de la presencia y las características de este tipo de violencias en ambas universidades. En este momento, nosotras nos encontrábamos en un contexto de distintas denuncias a nivel individual, pero también a nivel colectivo, de distintas mujeres estudiantes de ambas universidades que señalaban haber sufrido acoso sexual y señalaban cómo la institución no había dado respuesta adecuada a sus solicitudes. Para ello, entonces, empezamos a indagar en la literatura y encontramos que el acoso sexual es la forma de violencia de género que con más frecuencia afecta a estudiantes universitarios. De ahí que esta primer parte, el diagnóstico, era prioritario para identificar las distintas modalidades en que se presentaba el acoso sexual, a qué colectivos específicos estaba afectando, qué tipo de actores lo ejercen, pero también los medios y las circunstancias en que se producían. Sin embargo, esta caracterización no era suficiente para entender en profundidad la problemática y diseñar mecanismos efectivos para su prevención y atención, sino que requerimos avanzar en la comprensión de esas condiciones psicosociales que configuraban esas situaciones de acoso sexual y además los comportamientos en los que dicha práctica estaba inmersa. Para nosotros entonces fue fundamental empezar a comprender que el acoso sexual es una violencia de género que afecta a los universitarios, que obstaculiza el éxito académico, pero que además afecta la salud de nuestros estudiantes. Distintas investigaciones alertan sobre las violencias basadas en género en las universidades, ¿cierto? Pero lo más importante es que alertan frente a la presencia del acoso sexual como una de las violencias con mayor frecuencia. Nos encontramos con los estudios entonces realizados en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Caldas, en la Universidad de Manizales, en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la Universidad Nacional. Todas ellas daban cuenta y insistían en que el acoso sexual era una forma de discriminación y victimización por motivos de género. Asimismo, esta investigación de carácter científico daba cuenta de que aún no se habían creado políticas adecuadas para la intervención de esta realidad. Este contexto de las denuncias que ocurren en ambas universidades a nivel nacional da cuenta de unos pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero también luego de la producción de unos lineamientos por parte del Ministerio de Educación. El primero de ellos, donde la Corte Constitucional por primera vez, mediante la sentencia T-239-2018, señala y exhorta al Ministerio de Educación Nacional para que estableciera los lineamientos para las instituciones de educación superior. Ojo con esto,
instituciones de educación superior públicas o privadas, ¿cierto? Instituciones técnicas, tecnológicas, en relación con la atención adecuada de los casos de acoso laboral por violencia sexual y violencias basadas en género al interior de sus universidades o de sus claustros. Pero asimismo señala que todas las instituciones deberán entonces atender a las normas y estándares internacionales para la atención de los casos de violencias basadas en género, en este caso el acoso sexual, y de todas las posibles discriminaciones en razón de sexo o género en contra de las estudiantes o de los docentes en los centros de educación superior. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Educación empieza a señalarle a cada una de las instituciones que deberá incorporar, la Corte Constitucional exhorta al Ministerio para que exhorte a todas las instituciones sobre la incorporación dentro de su normatividad interna de los estándares internacionales de protección contra las violencias basadas en género. Nos encontramos entonces ante la incorporación no solamente de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sino que en el marco interamericano nos encontramos con la obligación de incorporar los estándares impuestos por la Convención Belén do Pará o Convención para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Asimismo, el Ministerio señala que todas las instituciones debemos cumplir con las distintas obligaciones que surgen a partir de la Ley 1257 de 2008 y de la 1482 de 2011, donde por un lado buscan la sensibilización, prevención y sanción de las violencias y discriminación contra las mujeres, pero también se busca la punibilidad de estas conductas discriminatorias. Asimismo, la Ley 1257 es muy clara y plantea que en el sector educativo es necesario crear medidas con el fin de que las instituciones educativas incorporen en su formación el respeto por los derechos, las libertades, la autonomía y la igualdad entre hombres y mujeres. Y sobre todo, y este punto es muy importante, señala que en todas las instituciones se deberán desarrollar y crear medidas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente a los docentes y estudiantes, frente al tema de las violencias contra las mujeres y diseñar e implementar medidas de prevención, protección, frente a la desescolarización de las mujeres víctimas contra cualquier tipo de violencia. El propósito entonces del Ministerio al exhortar a las universidades es hacer una transformación institucional donde se eliminen todas aquellas representaciones y prácticas que reproducen las desigualdades, la estigmatización y invisibilizan y discriminan a un sujeto históricamente discriminado como las mujeres. En este sentido, nosotros nos propusimos como objetivo general proponer los fundamentos psicosociales y jurídicos para las políticas de prevención y atención de acoso sexual en la Universidad San Buenaventura de Medellín y en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Para ello era necesario entonces que nosotras hiciéramos una discusión sobre la categoría del acoso sexual. ¿Qué entender por acoso sexual? Nos encontramos entonces que el acoso sexual es un concepto que viene desde el derecho como una norma penal que señala, ojo con esto, quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relación de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, asedie, física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años.
Como se acabó de señalar, entonces, esta norma del Código Penal que habla de la categoría de acoso sexual nos deja claro que el acoso sexual es una conducta que tiene una connotación de carácter sexual, no deseado y rechazado por la persona a quien se dirige, tiene una incidencia negativa frente a la situación actual o futura de esta persona. La conducta puede ser verbal o física, siempre de naturaleza sexual. El autor sabe, es conocedor de que esta conducta es humillante para el afectado, ¿cierto? O la afectada. En principio comporta una discriminación en razón de sexo. Debe ser efectuada por una persona que ostente autoridad o poder. El acoso sexual, entonces, es un concepto subjetivo, ya que cada afectado será quien define qué es o qué no es acoso sexual. En este sentido, es necesario señalar que el acoso sexual es una violencia basada en género, que interesa señalar que en los entornos universitarios se encuentra que afecta en mayor medida a las mujeres y que se da frente a distintas conductas. Pero asimismo señalar que no solo esta conducta, una misma conducta de acoso sexual, genera que se dé la apertura a un proceso penal, sino también al interior de nuestros claustros educativos, universitarios o técnicos, genera la apertura de procesos bien disciplinarios, bien de carácter laboral. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque esa norma penal va a ser la última ratio, es decir, la última norma a la que vamos a recurrir, y esos lineamientos que se han creado con esta investigación y de la cual hoy se exponen unos resultados, ¿cierto? Se deben de tener en cuenta para la creación de la norma en el interior de cada una de nuestras universidades. Hay conductas que por sí solas en su análisis no generan la apertura de una acción penal, pero que sí al interior de nuestras universidades son conductas que son disciplinables como falta al deber ético de la labor como docente o como una conducta de carácter disciplinario en cabeza de uno de nuestros estudiantes. Ahora bien, como lo acabo de señalar, no toda conducta del ámbito educativo da apertura a un proceso de carácter penal e incluso no toda conducta de acoso sexual que ocurra dentro del ámbito educativo va a dar cuenta de la apertura de un proceso disciplinario en lo laboral. Para ello es necesario manifestar que hay distintos casos, distintas formas de acoso que se han presentado, que son denunciadas, que no son disciplinables, pero que si las analizamos con perspectiva de género podemos evidenciar que estamos frente a una violencia basada en género que busca perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres a través de una obligada deserción educativa. Lo anterior se explica frente al análisis de tres elementos: un elemento relacional, otro elemento jerárquico y otro elemento histórico. El primero de estos elementos hace relación, nos obliga a revisar estas relaciones que se dan entre hombres y mujeres en el contexto universitario. Nos dice también que hay que revisar la jerarquía, es decir, las diferencias que se establecen entre hombres y mujeres, estas relaciones que no son neutras, sino que tienden a dar mayor importancia y validez a las actividades o características asociadas con lo masculino, y eso va a generar unas relaciones de desigualdad, pero también es un análisis que se debe hacer de manera histórica porque nos proporciona elementos que nos logran evidenciar que el acoso sexual a nivel histórico ha buscado que la mujer sea excluida de ciertos ámbitos, bien del laboral, ahora del educativo. Desde este punto de vista nos damos cuenta cómo el acoso sexual se da entre relación
estudiantes y profesores o estudiantes, que dentro de estas relaciones hemos de determinar si hay una relación de poder jerárquica o privilegiada y de dónde surge esa jerarquía o ese privilegio, y por tanto también es necesario analizar que históricamente se ha presentado este fenómeno en distintos momentos históricos como un fenómeno de las instituciones y que se ha naturalizado y no se ha intervenido. Hola a todos, gracias por participar de esta cátedra el día de hoy. En este momento entonces paso a explicarles el diseño metodológico que orientó esta investigación. En primer lugar, tendremos entonces que recordar que teníamos dos grandes objetivos específicos. El primero, analizar las diferencias en la prevalencia y las características del acoso sexual entre hombres y mujeres estudiantes universitarios. Para alcanzar ese propósito, hemos decidido utilizar entonces una serie de herramientas propias de los métodos cuantitativos. Y para nuestro segundo objetivo, el cual era profundizar en la comprensión de las condiciones psicosociales, es decir, significados e interacciones que configuran las situaciones de acoso sexual, hemos decidido entonces hacer valer todo el arsenal de estrategias metodológicas que nos aportan los métodos cualitativos. Bien, en términos generales, el diseño de este estudio es un estudio observacional, analítico, que pretende analizar la frecuencia y características del acoso sexual, así como sus condiciones psicosociales subyacentes entre hombres y mujeres estudiantes universitarios. El enfoque que se siguió fue un enfoque teórico de investigación. Gracias a eso nos permitió entonces el desarrollo de estrategias cuantitativas y cualitativas, ya como se los he dicho, todas ellas siempre basadas en un enfoque de género. La población que conforma esta muestra estaba compuesta por estudiantes de todos los semestres y todas las carreras, tanto de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, como de la Universidad Autónoma Latinoamericana, aquí también en la ciudad de Medellín. La muestra o el diseño que seguimos para recolectar nuestra muestra fue un diseño no probabilístico por conveniencia. Y como criterio principal de inclusión teníamos que fueran personas mayores de edad y que consintieran su participación en el estudio. Es muy importante aclarar en este momento que esta investigación se condujo apegado siempre a las consideraciones éticas que rige la investigación en seres humanos en nuestro país. Contamos con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de San Buenaventura, así como con la aprobación de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En todos los casos, cada uno de los participantes fue informado de las implicaciones de participar en el estudio, también de que su participación era completamente anónima y respaldaba esa elección a través de la firma del consentimiento informado. También es importante aclarar que, dado que este es un tema que atañe a todo el tema de violencia sexual y violencia de género, se tuvo muy en cuenta las recomendaciones que aparecen en la Ley 1257 del 2008 sobre cómo guardar el anonimato de las personas involucradas en los casos de violencia sexual, así como la confidencialidad, acompañamiento y activación de rutas de atención en los casos en los que se detectó violación de derechos en esta índole. Bien, ¿qué materiales se utilizaron para llevar a cabo el estudio? Básicamente para la generación de los datos se emplearon tres técnicas. Las técnicas de encuesta, donde se diseñó una encuesta en formato online para identificar las características y las situaciones de acoso sexual vividas en los estudiantes universitarios. También se realizaron entrevistas a profundidad, buscando entonces profundizar en los significados e interacciones que configuran las situaciones de acoso sexual. Y finalmente se realizaron una serie de talleres reflexivos que sirvieron para identificar las diferencias que establecen entre acoso y seducción consentida, además de sensibilizar a la población sobre esta problemática. Es muy importante entonces que entendamos el procedimiento que se llevó a cabo para la elaboración de esta investigación. Está claro entonces que se llevaron a cabo dos grandes brazos o trayectos del estudio, un brazo cuantitativo y un brazo cualitativo. El brazo cuantitativo está entonces compuesto por el análisis con todas las herramientas estadísticas apropiadas de 455 encuestas.
Unas encuestas que fueron diseñadas con el propósito pues, de ser empleada en esta investigación, pero que también pasó un proceso de calidad para probar su validez interna. Hicimos una prueba piloto con 44 personas que están fuera del tamaño muestral que se presentan en los resultados, y a través de esa prueba piloto pudimos identificar inconsistencias en la redacción de los ítems, claridad en la comprensión de los mismos, así como la validez de las opciones de respuesta que se entregaron en la encuesta. Una vez entonces testeada esta calidad del instrumento, quedó una versión definitiva que estaba conformada por 4 grandes bloques. Un primer bloque de datos sociodemográficos básicos para la caracterización de la muestra. Un segundo bloque que pretendía identificar la frecuencia o la prevalencia de 9 tipos de acoso sexual. Esos 9 tipos de acoso o esas 9 características del acoso sexual fueron elegidas después de una revisión exhaustiva de la literatura. Además de identificar la prevalencia de esas modalidades de acoso, de cada una de ellas se evaluó la percepción de las situaciones de acoso en cuanto a la reiteración del hecho, a las consecuencias y nivel de afectación que el evento pudo tener sobre la persona que lo recibió, el rol del victimario, de la persona que ejercía esa situación de acoso, el uso del poder del victimario, los lugares más frecuentes donde ocurren esos hechos en el campus universitario y la reacción de la víctima ante el hecho. Un cuarto componente en la encuesta fue la formulación, fue constatar si las personas que habían sufrido alguno de esos tipos de acoso sexual formularon algún tipo de denuncia y cuál fue la reacción institucional frente a ello. Eso es en cuanto al brazo cuantitativo. En cuanto al brazo cualitativo, entonces, se utilizaron 2 estrategias, las entrevistas a profundidad, donde se evaluaron 15 estudiantes de ambas universidades. Esas 15 personas reconocieron o se declararon víctimas de acoso sexual, y gracias a las entrevistas a profundidad con ellas, entonces se pudo establecer esos significados que más adelante iremos a explicárselos, y se realizaron 76 talleres reflexivos en el cual se contabilizó una participación de cerca de 1.800 estudiantes, exactamente 1.789, donde se evaluó con ello las diferencias entre acoso y seducción consentida, y al mismo tiempo a toda esta población se les hizo una sensibilización frente a esta problemática del acoso sexual en las universidades. Respecto a las tipologías de acoso sexual que se evaluaron en el instrumento, como les decía hace un momento, fueron construidas a partir de una extensa revisión de la literatura. Ahí en la diapositiva pueden observar los diferentes estudios que se analizaron para la construcción de esas tipologías. Quedamos entonces con estas 9. La primera de ellas es ser víctima de piropos, chistes, comentarios obscenos o preguntas con contenido sexual. La segunda es ser objeto de miradas o gestos morbosos. El tercero es ser expuesto con fines sexuales no consentidos en redes sociales o espacios virtuales, que en el argot popular se conoce como buitreo. La cuarta modalidad de acoso fue recibir algún tipo de presión para aceptar invitaciones de carácter sexual. La quinta, recibir llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, ilustraciones o videos con contenido sexual sin consentimiento del receptor. Ser citado o citada a una oficina, salón de clase u otro lugar de la universidad bajo un pretexto académico, pero para tener interacciones sexuales no deseadas. La séptima modalidad de acoso fue recibir algún tipo de amenaza o chantaje para sostener interacciones sexuales no deseadas. Una octava modalidad fue recibir ofertas de recompensas económicas, académicas, laborales o de otro tipo a cambio de actividad sexual no deseada. Y por último, ser forzado a tener cualquier forma de contacto sexual no deseado, desde abrazos, caricias, besos, tocamientos hasta un acto sexual propiamente dicho. Como pueden apreciar, las modalidades o las tipologías de acoso están ordenadas según criterios de gravedad de la misma, desde lo que nosotros como investigadores estimamos menos grave hasta la francamente más grave. Esas 9 entonces modalidades de acoso en el brazo cuantitativo se analizaron, como lo dije hace un rato, usando herramientas de la estadística. Para la descripción de las variables, entonces, utilizamos medidas de tendencia central como la media y la mediana, y dispersión como la desviación típica y el rango intercuartil, y en el caso de variables
cualitativas las describimos en términos de frecuencias usando sus porcentajes, sus frecuencias relativas. Para el análisis de las diferencias entre los grupos de hombres y mujeres, en el caso de las variables cuantitativas, utilizamos una t-de-Student. Si conseguían una distribución normal, en el caso contrario, pues una Udemann-Whitney. Y para el análisis de las diferencias en las frecuencias, utilizamos la prueba de independencia de chi cuadrado de Pearson. En cuanto al brazo cualitativo, es importante decir que la construcción de las categorías y la interpretación de los datos cualitativos se hizo siempre basado en una perspectiva de género. Todo eso apoyado en la bibliografía de Facio y Frides del año 2009. Para el análisis de los datos en ambos brazos utilizamos pues las herramientas más apropiadas. En el caso de los datos cuantitativos, el software SPSS versión 23, y en el caso de los datos cualitativos, el software Atlas T. Ambas licencias propias de la Universidad de San Buenaventura. En cuanto al análisis de los datos, entonces, finalizar esta primera presentación diciendo que se pasó a hacer un análisis de la calidad de la base de datos para luego comenzar con el análisis estadístico. Pasamos ahora entonces a explicar los resultados del estudio. Bien, en este momento entonces paso a explicarles parte de los resultados de nuestro estudio, específicamente los resultados aportados por la encuesta con los que queremos hacer el análisis de las diferencias en la prevalencia y características, así como la percepción de acoso sexual entre estudiantes universitarios, diferenciando los grupos de hombres y mujeres. En total, entonces, nosotros pudimos evaluar 455 personas, de ellas se tuvieron que excluir 16 encuestas, básicamente porque no cumplían el criterio de inclusión de ser personas mayores de edad. La mayoría de los participantes en las encuestas pertenecen a la Universidad de San Buenaventura, 329 en total, frente a 110 de la Universidad Autónoma Latinoamericana. La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta fueron mujeres, 64,9%, frente a un 35,1% de los hombres. Esta disparidad entonces se puede explicar por el hecho de que hubiéramos usado un muestreo no probabilístico por conveniencia, que refleja que las mujeres están o pueden llegar a estar claramente más motivadas para participar en este tipo de estudios en comparación con los hombres. En estudios futuros, entonces, esta limitación debería poderse controlar haciendo muestreos más equitativos y hacer un balance entre el grupo de hombres y mujeres para neutralizar un poco esa motivación que tiene el grupo de las mujeres para participar en este tipo de encuestas. En cuanto a las características sociodemográficas, ambos grupos son bastante homogéneos, son iguales en cuanto a la edad, están alrededor de los 22-23 años. Ambos, hombres y mujeres, provienen del mismo estrato socioeconómico, el estrato 3, algo que también refleja el público el cual asiste entonces a estas dos universidades. Es un público representativo de este estrato socioeconómico. La mayoría de las mujeres estudiaban psicología y la mayoría de los hombres que respondieron a la encuesta estudiaban alguna carrera en la Facultad de Educación. En cuanto a la orientación sexual, vemos que la mayoría de la población se declara heterosexual, seguida por la bisexualidad y en tercer lugar la homosexualidad. En cuanto al dato de prevalencia de acoso, podemos verlo claramente en esta gráfica. Cerca del 60% de las personas evaluadas declararon haber sido víctimas en algún momento de una de las 9 tipologías de acoso evaluadas, una o más veces. Nuestra definición de caso, para poder hacer el conteo de la frecuencia de eventos de acoso sexual en la población universitaria, fue que la persona en cualquiera de las 9 tipologías declarará haber sido víctima una o más veces de uno de esos tipos de acoso. Eso nos da entonces como resultado el 60% de la población con este fenómeno. La mayoría entonces de las personas que declaran haber sido víctimas de acoso son mujeres, el 72,3% de ellas frente al 33,8% de los hombres. Esta diferencia es estadísticamente significativa, algo que ya han señalado otros investigadores, de que las mujeres suelen ser la población más afectada por este tipo de problemáticas, ¿cierto? Nuestros datos entonces reafirman ese tipo de observaciones que ya se han discutido en otras investigaciones.
Algo que nos llamó poderosamente la atención es que si bien hay cerca de un 60% de prevalencia de acoso sexual, la tasa de denuncia es extremadamente baja. Solo un 2% de las personas que declararon ser víctimas de alguna de esas modalidades de acoso declararon haber hecho algún tipo de denuncia ante la universidad por ese hecho, frente a un 98% entonces que prefirió no exponerlo ante la universidad. En cuanto a las prevalencias en cada una de las tipologías, en todas se puede ver claramente que las mujeres suelen tener una prevalencia mayor comparada con los hombres. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en los piropos, chistes, comentarios obscenos o preguntas con contenido sexual, ser objeto de miradas o gestos morbosos, recibir algún tipo de presión para aceptar invitaciones de carácter sexual, recibir llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, ilustraciones o videos con contenido sexual sin consentimiento, en cuyos casos siempre la frecuencia fue mayor en las mujeres comparada con los hombres. Y esas diferencias fueron estadísticamente significativas. En cuanto a los 4 últimos tipologías de acoso que nosotros consideramos incrementándose el nivel de gravedad, encontramos diferencias únicamente en la última en cuanto a que ser forzado a tener cualquier forma de contacto sexual no deseado fue mayor en las mujeres comparada con los hombres. Sin embargo, en todas las demás, que no se encontró diferencias significativas, también la frecuencia fue mayor. Como pueden observar en esta diapositiva y en la siguiente, hay resaltadas 2 casillas de la tipología 1 y 5 y aquí la tipología 6. Ese señalamiento está sobre el hecho de que para las mujeres, a diferencia de los hombres, este tipo de conductas sí constituyen actos claramente de acoso sexual. A ver, algo muy importante que hay que resaltar aquí es que luego de preguntarle a cada una de las personas si había sido víctima de una de estas conductas, se les preguntó si consideraban si esas conductas eran efectivamente conductas que tipificaban como acoso sexual. La mayoría de las personas nos dijo que así era, pero en los casos en los que vemos aquí resaltados piropos, chistes, comentarios obscenos o preguntas con contenido sexual y recibir llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, así como ser citado a una oficina, la mayoría de las personas que dijeron que eso sí era una conducta de acoso claramente eran las mujeres y encontramos que esa frecuencia mayor en ellas es estadísticamente distinta a los hombres. Esto es algo importante y novedoso, creemos nosotros, de nuestro estudio, porque en la mayoría de los estudios a la persona se le preguntaba por situaciones hipotéticas a través de viñetas o historias sobre si X situación lo consideraba como acoso sexual o no. Aquí no lo hicimos así. Aquí primero indagamos sobre si la persona había tenido esa conducta o haber sido víctima de una de estas 9 conductas de tipología de acoso sexual y luego preguntamos si consideraba que esa tipología o esa conducta sí tipificaba como acoso. Es algo novedoso porque estamos evaluando sobre la respuesta positiva de quien recibió la conducta. Y nuevamente les digo, la mayoría de las personas efectivamente la declaraban como una conducta típica de acoso, pero en los casos, en estos 3, en piropos, chistes, recibir llamadas y ser citado a una oficina, destaca que para las mujeres es algo mucho más grave comparado con los hombres. Los hombres entonces tienden a normalizar algunos tipos de conductas, mientras que las mujeres claramente defienden que estas situaciones son de acoso sexual. En relación con la percepción de acoso, el estudio indicó que las formas más graves, las últimas que vimos en la tabla anterior, son las que tienden a ser percibidas como tal, ¿cierto? Tanto por hombres como por mujeres. Otras investigaciones también han encontrado que los tocamientos, chantajes y ofrecimientos son conductas que más se perciben como acoso. Eso entonces coincide con los datos que nosotros encontramos en esta parte del estudio. Otras investigaciones entonces han discutido resultados similares. También muchas otras investigaciones han encontrado, igual que nosotros, que las formas de acoso gestual y verbal son las que tienen mayor prevalencia en la universidad. Como podemos ver en una tabla anterior, las primeras formas de acoso que hacen referencia a esos acosos gestuales y verbales son muy frecuentes, tanto en hombres como en mujeres. En términos absolutos son las más frecuentes, algo que coincide entonces con las observaciones de todos estos investigadores que aparecen citados acá.
A nosotras nos llama poderosamente la atención que el 11,9% de las mujeres evaluadas reportaron haber sido objeto de contacto sexual no deseado. Es una prevalencia para nosotros bastante alta porque consideramos que esta es una forma de acoso sexual bastante grave y que a pesar de su gravedad parece que este tipo de acoso es muy frecuente en nuestras instituciones. Algo que parece que también ha sido observado por otros investigadores, tal y como lo mencionamos en esta diapositiva. Esto nos puede hacer pensar que hay una relación clara con la intensa cosificación sexual de las mujeres y el deseo de dominación de su cuerpo. Algo que socialmente pues nos tiene que cuestionar bastante y reflexionar sobre esto para poder implementar las acciones correctivas del caso. Quisimos indagar un poco más sobre esas 3 formas de acoso sexual que mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a que constituyen propiamente conductas de acoso sexual en relación a una serie de características, ¿cierto?, de esos tipos de acoso. En cuanto a ser víctima de piropos, chistes, comentarios obscenos o preguntas con contenido sexual, vemos que la mayoría de las mujeres a diferencia de los hombres, declaran que eso les genera una fuerte sensación de incomodidad. Asimismo, las mujeres también evitan lugares en los que podrían encontrarse con la persona que les que efectúa esa conducta. Esta diferencia también es estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Sin embargo, los hombres, a diferencia de las mujeres, la mayoría de ellos reportan que no hubo ningún impacto de ese evento sobre ellos. Entonces vemos aquí cómo para las mujeres es claramente una conducta de acoso sexual, mientras que los hombres tienden a normalizarla y a verla como una interacción en ningún caso dañina o lesiva para ellos. Vemos también que es una forma poco grave para los hombres porque ellos declaran haber tenido poco o ningún impacto negativo del hecho sobre ellos, mientras que las mujeres declaran haber tenido algo o más bien poco. Hay diferencias significativas entonces en ambos grupos. En cuanto a qué personas o qué rol desempeñaba la persona que realizó esta acción, la mayoría de las mujeres dijeron que fueron estudiantes al igual que los hombres, ¿cierto? Tanto hombres y mujeres declaran que son estudiantes de sus instituciones los que suelen ejercer este tipo de conducta. El 50% de las mujeres que fueron víctimas de ellos también declararon que esa acción fue hecha por un docente. Y esa diferencia es estadísticamente significativa comparada con los hombres. También fue diferente la respuesta de las mujeres frente a los hombres en cuanto a si la persona que recibió la situación de acoso considera que quien lo hizo se valió para ello de su poder y autoridad. El 50% de las mujeres dice que sí, frente a ningún hombre que respondió esta pregunta. Entonces eso quiere decir que si la mayoría de las mujeres o si hay una frecuencia alta en que las mujeres perciben que los docentes se valen de su rol de autoridad para actuar de esta manera, pues hay una clara relación entre ese lugar de poder y ejercer esa conducta. En cuanto a haber recibido llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, ilustraciones o videos con contenido sexual, igual que en el caso anterior, la mayoría de las mujeres tienen una sensación de incomodidad, pero en este momento los hombres empiezan a tener también un porcentaje significativo. En cuanto a no haber tenido ningún impacto, la mayoría de los hombres frente a las mujeres. ¿Y qué tanto les afectó negativamente este hecho? Nuevamente vemos que las mujeres reportan un grado de afectación mayor que los hombres. En cuanto a ser citado a una oficina, salón de clase u otro lugar de la universidad bajo un pretexto académico y tener así interacciones sexuales no deseadas, las mujeres entonces declaran que es una situación que les genera bastante incomodidad, sin ser esto significativamente diferente a los hombres, pero es una frecuencia mayor. La mayoría de ellas también dicen que les pudo haber afectado algo bastante, mientras que los hombres son más, digamos, poco afectados por esa situación. Sin embargo, llama la atención que la última pregunta, y es indagar sobre si la persona que realizó este acto se valió de su poder. La mayoría de las mujeres, o el 100% de las mujeres que declararon haber sido víctimas de esta situación, creen que sí, que las personas
que la ejercieron se valieron de su influencia o poder. Y si observan una variable más arriba, la mayoría de ellas, el 84,6%, dice que ese acto fue hecho o fue propinado, o fue perpetrado, perdón, por un docente. Esto es una situación también que tenemos que señalar, y porque la universidad debe ejercer acciones concretas para prevenir y mitigar esta situación. En otras investigaciones, los hombres perciben más fácilmente como acoso los comportamientos que implican contacto físico, y en general los hombres perciben menos el acoso y son más indulgentes frente a él, algo que también observamos en nuestro estudio. Bueno, en este momento entonces paso a darle a mis compañeras el espacio para que les presenten y discutan con ustedes los resultados de la investigación cualitativa, que son bastante interesantes. Como observamos entonces en los resultados de la encuesta, no solo las mujeres presentan una mayor prevalencia del acoso sexual, sino que también perciben más el acoso sexual en comparación con los hombres. A continuación entonces queremos presentarles 4 interpretaciones que han surgido del análisis de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos de la investigación, para dar cuenta de esta diferencia perceptiva. Lo primero es que encontramos que los hombres no solo difieren en la percepción del acoso, sino que difieren en los criterios que utilizan para determinar que una situación es acoso sexual. Hay varios criterios que los estudiantes utilizan para diferenciar una situación de acoso de otra situación de seducción o de coqueteo que les parece normal. Algunos de esos criterios son la intensidad sexual de la conducta, si esta conducta representa una cosificación sexual para la persona que la recibe, los efectos negativos emocionales o académicos que sufre la persona a raíz de la situación, el abuso de poder que puede tener lugar en la situación, la repetición de la conducta a pesar del rechazo, entre otras. Pero sin duda hay un criterio que resulta más relevante, o un criterio principal para distinguir las situaciones de acoso de otras que no lo son, y es el consentimiento sexual. El consentimiento se refiere al hecho de que una persona autorice o esté de acuerdo en participar de una actividad sexual cualquiera. Este criterio es muy importante porque además es el criterio definido por la ley, por el Código Penal colombiano, donde se establece que el acoso se refiere precisamente a estas situaciones donde hay un fin sexual no consentido. ¿Qué encontramos en la investigación? Pues que si bien los estudiantes coinciden en la importancia de la falta de consentimiento para entender una situación como acoso, hay diferentes maneras como hombres y mujeres realizan ese consentimiento sexual y cómo perciben que ese consentimiento puede determinar que la situación es acoso. Entre los hombres encontramos una tendencia a considerar que para que exista acoso sexual, la víctima tuvo que expresar de manera verbal su falta de consentimiento frente al avance sexual. Es decir, una vez que alguien realizó una conducta sexual dirigida a otro, ese otro debe expresar de manera verbal, explícita, su rechazo, tiene que decir no, no quiero, no me gusta, no lo sigas haciendo, esto me incomoda, y otras maneras pues de rechazo explícito y verbal. Solo si se produce este rechazo verbal y la conducta sigue, podría determinarse que se trata de una situación de acoso. Esta es la versión de los hombres. Veamos uno de los testimonios donde queda plasmada esta idea. Nosotros no podemos asumir lo que la otra persona piensa, sino lo que manifiesta. Entonces no se puede atribuir un acoso sexual si no dice explícitamente el rechazo. Por su parte, las mujeres muestran mayor inclinación a pensar que no se requiere un rechazo verbal de parte de la víctima o, bueno, de la persona que en principio recibe la conducta sexual para calificar la conducta como acoso. Veamos el testimonio. Los gestos también hablan, no siempre se tiene que decir un no explícito, da miedo el cómo va a reaccionar la otra persona. Las mujeres manifiestan que ante diferentes situaciones de carácter sexual o iniciativas sexuales de otro, ellas no
exteriorizan una respuesta de rechazo explícita y verbal, sino que se ríen de manera nerviosa, desvían la conversación, gestualmente manifiestan distancia, manifiestan rechazo frente a aquello que se les está proponiendo. Si se trata de una interacción virtual, en muchas ocasiones dejan en visto los mensajes, lo responden después de mucho tiempo de haberlo recibido, reorientan el tema. Se trata de conversaciones que se den en la virtualidad o de manera presencial, entre otras. Las mujeres consideran que estos signos de rechazo, así no sean verbales explícitos, pueden dar cuenta de su falta de consentimiento y por lo tanto, si la persona persiste, se trataría de un caso de acoso sexual, aun cuando este rechazo no sea verbal. Por supuesto, hay muchas razones que las mujeres refieren para decir que les resulta más cómodo no rechazar explícitamente las conductas sexuales de otros. Por ejemplo, la principal es que les da miedo las represalias que podrían sufrir, académicas o de otro tipo, como consecuencia de un rechazo directo, pero también hacen referencia a la vergüenza para referir directamente este tipo de situaciones, entre otras. Las razones no para rechazar directamente a la persona, sino incluso para denunciar, son mucho más amplias. Incluyen el temor a que su denuncia sea descreditada, su denuncia sea puesta en tela de juicio, a que se las considere como las culpables de la situación, a que no haya una atención integral y diligente del caso, finalmente a recibir mayores amenazas y mayores presiones, entre otras. Bien, hay que aclarar que estas razones que dan las mujeres para no rechazar explícitamente conductas sexuales tienen mucho que ver con lo que sucede o con las situaciones que ocurren entre docentes y estudiantes particularmente. Ellas refieren que cuando se trata de otro estudiante, de un par, cuando es un par quien hace estas invitaciones sexuales, pues es mucho más fácil poner un límite. Cuando es un docente, la relación de poder que allí se configura dificulta esta expresión de la falta de consentimiento. Y además reconocen y llaman la atención sobre el hecho de que puede haber un consentimiento viciado, es decir, que a través de presiones, intimidaciones o amenazas, un estudiante puede ceder ante las pretensiones del otro sin que realmente haya una libre voluntad allí. Nosotros consideramos que es posible interpretar esa diferencia en la consideración del consentimiento, si debe ser explícito y verbal siempre o si puede ser no verbal, con la manera como hombres y mujeres hemos sido socializados en la cultura para asumir roles de género y el modo como estos roles de género se exteriorizan en nuestras interacciones sexuales. Es bien reconocido en la literatura, sobre todo en la literatura feminista, algo que se llama la dinámica de acoso-resistencia entre hombres y mujeres, donde los hombres se ubican en una posición activa, propositiva e insistente, son los típicos iniciadores de las interacciones sexuales, mientras que las mujeres se ubican en un lugar pasivo, responsivo y resistente. Bien, son ellas las que tienen la responsabilidad de consentir o no consentir los avances. Siendo así, los hombres lo manifestaban claramente en los espacios generados por la investigación, tienen una iniciativa sexual y esperan una clara respuesta de rechazo o aceptación por parte de aquella persona hacia quien realizan esa invitación, y temen que entonces por esta lógica de que ellos sean los iniciadores y que no se obtenga pues la respuesta clara que desean, se los llegue a acusar en algún momento como acosadores. Entonces, mientras los hombres pues están en esa lógica de tener que enfrentar el rechazo y de buscar, digamos, la iniciación de esas interacciones, las mujeres se ubican en una posición de continuamente estar aguantando o resistiendo estas insinuaciones sexuales. Ustedes dirán tal vez que lo que estoy describiendo no se corresponde con la realidad, que estoy describiendo unas relaciones de género muy tradicionales,
con este patrón de acoso-resistencia, pero tengo que decirles que esos son los casos que encontramos en la investigación. Una y otra vez, cuando los estudiantes relataban casos de acoso, nos encontrábamos con mayoritariamente pues una iniciativa sexual masculina y a la mujer puesta nuevamente en la posición de o en la responsabilidad de tener que consentir. Debido a todas estas complejidades del consentimiento que he mencionado, las mujeres y los hombres, en general los estudiantes en los talleres, sugieren que además del consentimiento sexual hay que tener en cuenta otros criterios para definir una situación como acoso, entre los que se encuentran la insistencia en la conducta, la intensidad del carácter sexual de la conducta, específicamente el hecho de que la conducta suponga una cosificación sexual del otro, el abuso de poder, los efectos negativos que sufra la víctima a raíz de la situación, entre otros. Un segundo elemento o una segunda interpretación que nos permite comprender esa diferencia de percepción del acoso entre hombres y mujeres puede ser precisamente el criterio del abuso de poder. Este criterio también está presente en la ley, en el Código Penal, artículo 210A, se sugiere que debe haber una relación de poder, autoridad o superioridad que se convierte en la vía para obtener esta interacción o este fin sexual que no es consentido. Y se propone que esta relación de poder puede darse en relación con la posición laboral, posición socioeconómica, el género de la víctima, la edad, entre otras. La ley reconoce entonces el criterio del abuso del poder como central para definir una situación de acoso y asimismo lo manifiestan los estudiantes en los talleres. Precisamente tenemos que decir entonces que las mujeres son las más acosadas por figuras de autoridad como docentes. Aclaro, en la investigación en general encontramos que hay una tendencia o una prevalencia mayor del acoso sexual que ocurre entre pares. Bien, los principales, digámoslo así, acosadores en las instituciones de educación superior son los mismos estudiantes, pero también hay bastantes casos de acoso de docentes hacia estudiantes y precisamente suelen ser las mujeres las que son víctimas de esta clase de acoso. Hay que aclarar, encontramos un caso en la investigación donde una mujer docente ejercía conductas de acoso hacia algunos estudiantes hombres, pero realmente fue una sola situación. En todas las entrevistas en profundidad que hicimos, lo que encontramos es que eran las mujeres víctimas de acoso o de presunto acoso por parte de hombres docentes, y también esta tendencia la encontramos de una manera muy fuerte en los casos relatados en los talleres. Esto no es nuevo, bien, esta idea de que por ser una autoridad quien realiza el acoso y haya por lo tanto un abuso de poder para conseguir el fin sexual no consentido, se perciba más la situación como negativa, anormal, delictiva, etc. Otras investigaciones también han sugerido que cuando el acosador es una persona con mayor estatus que la víctima, es más probable pues que la conducta sea considerada como acoso sexual. Una tercera interpretación que queremos proponer para dar cuenta de esa diferencia de percepción del acoso entre estudiantes hombres y mujeres es el nivel de afectación que ambos grupos experimentan. Veíamos ya con los resultados de la encuesta que ante exactamente las mismas situaciones las mujeres reportaban niveles de afectación entre bastante y mucho, y los hombres referían que no habían experimentado ninguna afectación negativa o que la habían experimentado en un nivel muy bajo, señalándola como poca afectación. Pues bien, la afectación, consecuencia de la situación de interacción sexual no deseada, es por supuesto otro criterio para definir una situación como acoso. Ahora, en los testimonios generados a través de entrevistas y talleres, encontramos que las mujeres relacionan esta mayor afectación vivida por ellas ante estas situaciones
con el hecho de que histórica y culturalmente, en una cultura de rasgos patriarcales, han sido víctimas permanentes de las violencias sexuales y por lo tanto están ubicadas en una posición donde continuamente tienen que estar resistiendo esos avances para evitar que se conviertan en formas de violencia hacia ellas. También son muy frecuentes las descripciones de que ante estas situaciones ellas se han sentido sin estrategias de afrontamiento, han sentido enojo, han sentido una sensación permanente de inseguridad en la universidad, han sentido también culpa, han sentido bastante miedo y una sensación pues de que no pueden estar tranquilas en los espacios universitarios. Esta idea de que las mujeres tienen que resistir entonces todo el tiempo la violencia sexual está plasmada en dos testimonios que tenemos aquí. Miremos, para nosotras el acoso es algo del día a día, a los hombres no les pasa eso, no les toca resistir todos los días, a nosotras nos pasa y no nos da gracia, nos da miedo, y eso marca un punto diferente en el tema de las relaciones de poder, por supuesto, entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres entonces tienen una sensación de peligro ante estos avances sexuales de los que son objeto, los hombres por su parte por la cultura son definidos o percibidos como seres que deben tener una continua disponibilidad sexual, que deben, ya lo hemos visto, iniciar las interacciones sexuales y que frente a la sexualidad no tendrían que sentirse inhibidos y mucho menos tendrían que sentirse afectados ante los avances sexuales de las mujeres, sino que más bien se espera que se sientan halagados o reconocidos. Miremos el testimonio de un estudiante. Uno como hombre dice: si la profesora me dice que me acueste con ella para ganar la materia y está buena de una, es doble ganancia para mí. Lo que refiere el estudiante con esta situación es un tipo de acoso denominado quid pro quo, ¿cierto? Intercambio de algo por algo. Él manifiesta, pues hay que aclarar que es una situación hipotética, pero que frente a un caso de estos simplemente evaluaría la propuesta e incluso en alguna circunstancia lo podría considerar como una ganancia. Testimonios como este fueron recurrentes en los talleres. Sin embargo, también tenemos que decir que en estas situaciones grupales de los talleres reflexivos nos encontramos con 12 casos de hombres que sí manifestaron sentir incomodidad frente a la situación de acoso, aunque no hacían pues unas descripciones tan extensas y cargadas pues de afecto como las que encontramos en los testimonios de las mujeres. En estos casos los hombres manifestaban incomodidad, sobre todo cuando se trataba de situaciones graves que incluían chantajes. Había un caso específicamente de porno venganza de una de las exparejas de el estudiante, y también encontrábamos incomodidad cuando se trataba de un hombre heterosexual que recibía avances sexuales no deseados por parte de otro hombre. Allí sí se sentía la incomodidad, pero frente al resto de situaciones pues los hombres manifestaban que o bien no experimentaban mayor afectación, o que si experimentaban afectación no podían exteriorizar ese sentimiento por temor a ser feminizados o ridiculizados por otros hombres, precisamente bajo esta idea de que lo masculino no puede ser vulnerable frente a este tipo de situaciones. Miremos los testimonios para este caso. ¿Yo por qué voy a denunciar eso?, dice un estudiante frente a un caso de acoso vivido por él. Eso hace perder ese sentido de decir que es que yo soy hombre. Entonces, aunque a mí no me gustó, probablemente mis amigos me digan que soy una loca, pues si rechaza la propuesta que no quería aceptar. Y finalmente otro estudiante dice, por ejemplo, si yo le cuento a algún amigo me diría que aprovechara, pero uno se pone a pensar, pero si yo no quiero, si me siento incómodo, yo me lo tomé con gracia porque fue la manera de digerir lo que pasaba. En consecuencia, entonces, el acoso sexual hacia los hombres tiende a ser invisibilizado no solo por ellos, sino también por quienes los rodean, y además se les suele
atribuir mucha menor gravedad al acoso hacia los hombres. En la literatura también hemos encontrado ideas que se articulan muy bien con estos hallazgos. Hay autores que sugieren que los hombres se muestran más tranquilos, menos perturbados frente a este tipo de situaciones, precisamente por el hecho de que como grupo no han sido un objeto de acoso sistemático, a diferencia pues de la experiencia femenina en una sociedad patriarcal, y que no consideran además que el acoso dirigido hacia ellos, o más bien los avances sexuales no deseados, sean una forma de discriminación. Es decir, los hombres no se sienten humillados de manera frecuente cuando viven estas situaciones, no leen estas situaciones como un intento de expulsarlos de su lugar de trabajo o de su lugar en la academia, y por lo tanto entonces puede que consideren la situación como incómoda, pero no sienten una afectación más allá. Por supuesto, esta idea de que entonces los hombres deben estar abiertos a todos estos avances sexuales está asociada a la reafirmación de la masculinidad que algunos hombres experimentan cuando reciben atención sexual, aunque ésta no sea deseada. Esto muy asociado a esa idea de la hipersexualidad masculina o de la continua disponibilidad sexual de los hombres. Finalmente, como ya hemos dicho, todo esto coincide con la idea de que los hombres no son considerados culturalmente como agentes del consentimiento sexual. Ellos son quienes proponen, pero no son quienes consienten. Por lo tanto, pues se pierde un poco la pregunta acerca de si es deseada esa situación o esa interacción sexual propuesta por el otro, y relacionado con eso tampoco se encuentra una gran afectación, y no se percibe entonces la situación como acoso. Esa es nuestra propuesta de lectura. Finalmente, hay una cuarta interpretación que queremos proponer a partir de todo el análisis de los datos, y es que en esta percepción diferente de hombres y mujeres también, por supuesto, está presente la forma diferente como hombres y mujeres realizan y reciben avances sexuales. Dicen los estudiantes una y otra vez que mientras las mujeres seducen, los hombres son más directos y son más bruscos en sus aproximaciones, y al tener formas de seducción diferentes también es posible que se generen percepciones diferentes sobre lo que sería acoso. Miremos el testimonio del estudiante para que la idea sea mucho más clara. Si a un man la vieja le manda fotos íntimas, probablemente al man le guste. Puede que un man piense que como a él le gusta, probablemente a la vieja, si le mandan una foto íntima, le va a encantar. Bien, aquí lo que está expresándose es la posibilidad de un malentendido, bien, donde los hombres perciben menos el acoso porque, sienten agrado frente a esas formas más directas y bruscas de interés sexual que ellos continuamente también estarían exteriorizando. Este es un caso de una de las entrevistas con una estudiante que manifestó haber sido víctima de acoso. Ella dice: en una ocasión, sin yo decirle nada, él me mandó fotos de su miembro y yo, como pues, ¿quién le está pidiendo fotos de su pene? Yo no le he pedido nada. Y él básicamente me dijo que me quería animar para que él y yo tuviéramos relaciones sexuales, o para que le mandara cosas, pues para que yo lo deseara, para que yo dijera como, qué rico este profesor, y pues no, o sea, a mí me dio como fastidio y más asco. Bien, a pesar de que son recientes las interacciones en redes sociales tipo sexting, donde hay envíos de imágenes o videos con contenido sexual creados por la propia persona, son, como les digo, fenómenos recientes, pero ya hay bastantes investigaciones, sobre todo investigaciones en los Estados Unidos, acerca de cuándo el sexting se convierte en acoso sexual, o investigaciones pues que tratan el tema del sexting no consentido, como en el caso que acabamos de ver. Pues bien, estas investigaciones coinciden en que
los hombres que envían este tipo de fotografías y lo hacen sin un consentimiento previo y ni siquiera en el marco de una conversación con contenido sexual, aún así tienen la expectativa de reciprocidad, es decir, esperan que el otro reciba con agrado este tipo de contenidos y que también envíe lo suyo, ¿bien? Mientras que las mujeres, y esta es una tendencia que se repite una y otra vez, frente a estos envíos no consentidos, califican la situación como un comportamiento equivocado por parte de los hombres y basado en ideas erróneas acerca de lo que quieren las mujeres. Aquí entonces volvemos con el tema de la percepción del acoso. Pareciera entonces que las mujeres tienden a percibir estos envíos no consentidos, este sexy no consentido, mucho más que los hombres como una situación de acoso porque parece que no se articula bien con sus propias formas de seducción y consideran pues que los hombres están equivocados al pretender que eso sea lo que les gustaría, mientras que estos hombres que hacen estos envíos no estarían pues pensando en el punto de vista del receptor, sino únicamente pues en su propio punto de vista. Por supuesto, hay unas discusiones importantes en la literatura sobre si estos malos entendidos son solo eso, malos entendidos, y no tienen que ver pues con más bien un ejercicio de violencia y de poder que se manifiesta de esa manera. Esa discusión pues no alcanzaremos a desarrollarla, pero para terminar quiero únicamente señalar que estas 4 interpretaciones que proponemos para esa percepción diferencial del acoso están basadas todas en un análisis de los roles y los estereotipos de género que hasta el día de hoy siguen pues sosteniendo los estudiantes universitarios y que no solo condicionan pues una mayor prevalencia del acoso hacia las mujeres, sino una mayor percepción del acoso por parte de las mujeres y, como ya lo hemos dicho, la invisibilización, normalización y minimización de la gravedad del acoso cuando tiene por objeto a los estudiantes hombres. Le doy paso entonces a mi compañera Catalina Cano, que va a presentar unas consideraciones finales sobre nuestro estudio. Bueno, es necesario en este momento hacer unas consideraciones finales. La primera de ellas tiene que ver con que el acoso sexual es una violencia basada en género, fundamentalmente hacia las mujeres, pero que también es interesante dar cuenta de la invisibilización y normalización del acoso sexual frente a los hombres. Asimismo, es importante señalar, frente a otros estudios de percepción del acoso, que esta investigación da cuenta de 2 aportes importantes. El primero de ellos tiene que ver con la percepción del acoso, el cual se debe estudiar en el caso a caso en relación con situaciones vividas por los estudiantes. Y en segundo lugar, también encontramos que los criterios que utilizan los estudiantes para definir una situación como acoso se van a relacionar fundamentalmente con sus prácticas de consentimiento sexual en tanto hombres y mujeres. Es importante señalar en este momento, y por eso es importante esta investigación interdisciplinaria, que no solo la existencia de una norma de carácter jurídico, disciplinario, estatutario al interior de las universidades va a posibilitar la denuncia de las conductas como acoso o violencias basadas en género, sino que además es necesario hacer incidencia sobre las condiciones subjetivas y psicosociales que favorecen las violencias sexuales y de género, y empoderar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes de la denuncia y también de la forma de establecer los límites necesarios frente a este tipo de conductas. Encontramos también que no hay una atención integral a las víctimas, que lamentablemente la incorporación de la normatividad
con perspectiva de género, nombrada en la primera parte de esta exposición, bien de la Convención Belén do Pará, de la CEDAW, de la Ley 1257, ninguna de ellas se incorporan en las instituciones, en la atención de los casos. En la mayoría no hay perspectiva de género. Encontramos que lamentablemente se desconocen los principios de atención y priorización para la atención de esos casos, y además encontramos necesario establecer que todos los encargados de la atención de este tipo de violencias en el ámbito educativo debemos de formarnos no solamente en el corpus normativo, en las obligaciones, sino también en los estándares nacionales e internacionales de violencias basadas en género, para entender cómo en casos específicos se requiere una atención diferenciada con principios que las propias normas van a tener para la prevención y atención de los casos de acoso sexual en la universidad. Es necesario entonces crear desde la prevención políticas de equidad de género, asimismo la formación e investigación en perspectiva de género. Encontramos muy importante las intervenciones grupales, las campañas de sensibilización frente a las violencias sexuales y de género que cuestionen los roles y estereotipos de género, las ideologías sexistas y sobre todo, algo muy importante en el ámbito educativo, las prácticas de consentimiento. Asimismo, es importante que en aquellas instituciones que existan ya las rutas y los protocolos de atención, existan también una mayor difusión de estas rutas, y que además se realicen diagnósticos periódicos de cómo están funcionando. Asimismo, es importante entender que existen conductas de acoso sexual y de violencias basadas en género al interior de las universidades, donde la universidad pierde competencia y debe activar de manera diligente las rutas externas. Esto exige también que en nuestras instituciones hayan personas encargadas no solamente de la atención en salud psicosocial, sino también psicólogos y abogados formados con enfoque de género, que posibiliten medidas de protección frente a cada uno de nuestros estudiantes afectados, y se tomen medidas, bien sea cambio de grupo, segundo calificador, cancelaciones extraordinarias, reubicación del estudiante, pero también en aquellos fenómenos que se presentan en distintos estamentos que tienen relación laboral, que se utilice la Ley 1010 del 2006. También encontramos que es muy importante entender que la sanción es importante en estos procesos, es una herramienta de los procesos disciplinarios, pero que es necesaria la adecuación de la normatividad interna de nuestras universidades, de los reglamentos, de los contratos de trabajo. Asimismo, la creación en cada una de nuestras universidades de instancias asesoras, como por ejemplo un comité de género, que conozca las medidas específicas en la atención con perspectiva de género. Se requiere además que se creen medidas psicopedagógicas alternativas, grupos de apoyo, atención psicológica, que impliquen en este sentido que aquellas conductas que no son judicializables en materia penal puedan ser también atendidas al interior de la institución con esa vocación permanente de formación y transformación. Nosotras sugerimos, y esto es importante para próximas investigaciones, que se indague por el sexo de la persona que realiza la conducta de acoso, que se logre que se trabaje en estudios con muestras estadísticamente representativas, que se indague y se investigue el acoso sexual en la población LGTBIQ, que se analice la percepción del acoso no solo por género, sino también teniendo en cuenta las actitudes sexistas que pueden tener tanto hombres como mujeres. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Damos lugar entonces a las preguntas. Muchas gracias.
agradecemos a las doctoras Viviana Cano, Ana Milena Gaviria y Luisa Duque por la temática tan interesante que nos han presentado, y también a todos ustedes por su asistencia. Les recordamos que el sábado siguiente se cuenta con un receso y daremos continuidad a partir del sábado 9 de mayo. En la 12ª sesión de la cátedra contaremos con la intervención del ponente Dr. Mauricio Herrera López de la Universidad de Nariño de San Juan de Pasto, con el tema Ciberrumor, Cybercoaching, en Colombia, una mirada cultural desde las ciencias sociales computacionales, para la cual extendemos una invitación. Finalmente, hacemos la apertura al espacio de las preguntas desde la caja de comentarios, considerando los siguientes cuestionamientos. Primero, frente a la percepción del acoso sexual, ¿cuáles son los aportes más importantes de su investigación? Segundo, ¿cuáles son los tipos de acoso con mayor prevalencia en el contexto educativo? ¿Y qué análisis han realizado de su mayor ocurrencia? Tercero, ¿cuáles son las propuestas que desde la investigación pueden hacerse a la construcción de una adecuada prevención y atención de un caso de acoso sexual en contextos educativos? Esperamos contar con su participación. Muchas gracias.